Hola, ¿qué tal amigos de Phil? Pues estamos ahora con Verónica, que nos viene a presentar su más reciente libro, El Tigre de Tacubaya. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Betty. Muy contenta de estar aquí, realmente feliz. Un trabajo muy extenso. Ahora sí, que yo creo que refleja tu carrera, ¿no? Porque ahora sí que utilizas todo lo que has aprendido en estos años. Platícame acerca de este libro para la gente que no lo conoce, para que se interesen en leerlo, ¿no? Que está muy interesante. Muchísimas gracias. Absolutamente es el fruto de varios años de trabajo en archivos. Me gusta mucho trabajar con las fuentes primarias, así se le dice a la jerga entre los historiadores, las fuentes primarias, es decir, la correspondencia, los documentos que nos dejaron estos personajes, particularmente el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, Segundo Imperio y más allá. Este personaje es un personaje muy controversial, extraordinariamente controversial. Es un malvado, es un villano de película, un villano en toda la extensión de la palabra. Tiene a su favor el que siempre fue muy consecuente con sus ideas. Nace en 1820 en este México que se está fraguando como nación independiente de la Nueva España, que se está buscando. Es un México que anda en busca de su identidad y en búsqueda de su concepto de Estado-Nación, y esta búsqueda va a ser muy costosa, muy dolorosa, porque nos va a acarrear 40 años de guerra civil entre conservadores y liberales, y cada uno de ellos tenía un concepto muy preciso de lo que debía ser México. Del lado conservador tenemos a Leonardo Márquez, que se va a declarar él mismo soldado del clero. ¿Contra quién peleaba el clero? Pues contra los liberales, porque Benito Juárez, durante la guerra de Reforma y un poco antes, declara la separación Iglesia-Estado. Esto es un golpe muy fuerte para los católicos practicantes, porque están convencidos de que esta Iglesia que gobierna México a nivel, vamos a decirlo, de valores y de identidad, puesto que no solamente la Iglesia es dueña de dispensarios, iglesias, conventos, tierras de labranza, todo eso es el acervo económico de la Iglesia, pero el acervo cultural es mucho más importante. Estamos hablando de un país en su mayoría muy pobre, analfabeta, muy apegado a la religión católica, muy temeroso de la Iglesia Católica, raya en el fanatismo. El mocho, la mochilería son expresiones que ya son de la época, y los liberales están buscando un proyecto mucho más inspirado en los enciclopedistas franceses, en la democracia, en el ejercicio de la libertad individual, en el registro civil, un matrimonio que puede disolverse, el divorcio puede existir, conceptos que para los conservadores son absolutamente impensables. Este hombre, Leonardo Márquez, muy pronto se va a enrolar en las filas de Santa Anna. Tiene 10 años cuando integra la milicia, y 16 cuando realmente empieza a trabajar de lleno en la milicia. Su padre, que era capitán, el capitán Cayetano Márquez, trabajaba o se batía, se decía, entre las filas de la compañía de Lampazos en Nuevo León, y él se lo lleva a guerrear, y muy pronto se da cuenta de que ha sido un grave error, porque el niño le resulta mucho más violento y mucho menos apto a aceptar las reglas de la milicia y la autoridad. Es una persona que huye totalmente de la autoridad y solo quiere imponer la suya, lo cual en un sistema militar era bastante contradictorio. Tiene mucho arrojo, es muy valiente y es muy cruel. Son tres adjetivos que a mí me gustaría emplear para él. Cruel, porque no va a dudar nunca en utilizar todos los medios posibles para hacer valer, en nombre de la Iglesia, la postura conservadora. Y cuando digo eso, es fusilar sin previo
juicio, es castigar, por ejemplo, una vez que captura un rico hacendado en Michoacán, lo castiga degollando a los bueyes y a los corderos y a los cerdos que son de su pertenencia en las calles. Entonces es un río de sangre brutal y los vecinos están pasmados porque más allá de fusilar a un jefe político de Toluca o de Puebla, cosa que hacía con regularidad, esa escena es como muy teatral, muy dramática. Y eso es lo que va a hacer de él que muy pronto haya un aura de misterio, de misterio casi, podría yo decir, de película, alrededor de este personaje que toma de verdad dimensiones de jinete sin cabeza. Lo precede siempre una reputación de maldad y de villanía que asusta a la gente, incluso a sus contemporáneos, a sus partidarios del Partido Conservador. Muy pronto, cuando se dan cuenta de lo que es capaz, lo emplean, le piden que pelee por esa causa y sin embargo le tienen un resquemor brutal. Es que hay cosas muy interesantes ahorita, pero en primer lugar, fíjate, a los jóvenes no les gusta la historia. Esta es una muy buena forma de acercarse a la historia. ¿Por qué no? Porque no es estudiarla tal cual, es como ver una película, como bien lo mencionas, ¿no? Tú estás contando la forma en la que vivió, pero de una forma diferente a la que nos la cuentan los libros de historia, ¿no? Esta es una investigación periodística, pero que está impregnada de pasión. Eso lo hace diferente. Eso es lo que a mí me gustaría mucho. Ese ha sido mi reto. En primer lugar, proponer una lectura diferente de la historia. La historia nos la han contado de una cierta manera y desde una cierta perspectiva, muy rígida. Si yo me aprendo las fechas de memoria, no me aporta nada, porque no estoy entendiendo qué significa ese suceso en su contexto y mucho menos qué me puede aportar a mí en una sociedad actual. ¿A mí qué? Que el 11 de abril de 1859 hayan matado a 53 inocentes. Pues tiene su razón de ser, porque hace un rato se nos perdieron 43 en Iguala. ¿Cómo? Entonces ahí la lectura se vuelve mucho más interesante para saber por qué repetimos, por qué tenemos esa tendencia a repetir los hechos históricos dolorosos, sanguinarios, sangrientos, etcétera, y no podemos romper con ese círculo vicioso. Entonces, efectivamente, mi formación, para volver a lo que decías en un inicio, he sido bastante inquieta, entonces después de una licenciatura de periodismo me voy por una maestría en etnografía, luego por un doctorado en antropología y luego por la historia. En un momento yo pensé que todo eso iba en contra mía por no poderme quedar en una sola línea, pero yo creo que las letras, la escritura, nos permiten abrir panoramas siempre muy enriquecedores y que todo nos va a servir, a mí y a ti y a cualquier persona que se interese por temas así y que esté dispuesto a llevarlos a cabo con disciplina, porque tampoco quiero quitarle este aspecto de rigor académico. Cada uno de los documentos que ven en el libro existe, están en un archivo preciso, es consultable, se puede revisar. Hay un enorme archivo judicial en el Archivo General de la Nación sobre este personaje, sobre Leonardo Márquez. Cuando digo enorme, se metía en cada lío, lo encarcelaban a cada rato porque desviaba fondos. Fue gobernador de Jalisco. ¿Por qué fue gobernador de Jalisco? Porque le ayuda a Miguel Miramón, a alcanzar la presidencia a los 28 años. Ha sido el presidente más joven que ha tenido México y Miramón está realmente muy necesitado del apoyo de un militar buen estratega que lo ayude a alcanzar la presidencia. Y Márquez lo va a ayudar y para agradecérselo lo va a convertir en general de división y además le va a dar la gobernatura de Jalisco. Solo que él se engolosina y cuando Miramón le pide que vaya a pagar la deuda externa, le encarga 460 costales con oro para llevarlos a San Blas, embarcarlos y pagar la deuda externa a Europa, al Tigre se le hace muy fácil desviar gran parte de esos fondos. Entonces lo van a enjuiciar. Y ese es uno de tantos, el de los cerdos y el del ganado sacrificado en Michoacán es otro. En fin, hay varios. Casi se podría pensar que es un personaje sin ética.
y yo no lo diría así. Tiene la ética... Es un humano, pero sin justificarlo, es un personaje que tiene su propia ética, sus propias convicciones, que se va a lanzar en una guerra de religión con una convicción que puede tener hoy un musulmán que hace explotar una bomba en Bruselas. Para nosotros es incomprensible. Para él es la apertura a un Edén con sus 7 vírgenes, etcétera, etcétera. Hay como un bagaje cultural que nosotros no podemos entender y que está relacionado con su identidad. Y aquí es un poco lo mismo. Él está convencido de que lo que hace para defender la causa de la Iglesia es lo bueno, a tal grado que él mismo escribe sus memorias antes de morir. Es un general muy longevo, va a vivir 93 años, se va a enfrentar siempre a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a ser su enemigo número 1, su enemigo casado, y Porfirio Díaz y él tienen la misma estructura militar, son igual de aguerridos, de arrojados, de valientes, son muy buenos estrategas y ninguno va a lograr someter al otro. Leonardo Márquez logra capturar a Melchor Ocampo, que había sido uno de los ministros de Benito Juárez, lo manda a fusilar. Logra capturar a Leandro Valle, un diputado liberal, lo manda a fusilar. Logra capturar a Santos Degollado, que había sido su enemigo en esta famosa batalla de Tacubaya, y lo manda a fusilar. Todo esto en un solo mes, en el mes de junio de 1861. Y Benito Juárez está realmente desesperado porque le pegó donde más le duele y le encarga a Porfirio Díaz perseguir al tigre, capturarlo y fusilarlo. Y no lo consigue. Pasan los años y no lo consigue. Logra el tigre escapar frente a Díaz, incluso en Veracruz. Es una historia que es bastante impresionante porque para esto ya Maximiliano cayó. No quisiera abusar de tu tiempo, Betty, no. Y yo me extiendo mucho, pero es una historia compleja. La del siglo XIX es tremendamente compleja y muy enredada. Está más enredada que una novela, ¿no? Sí. Es una novela total que nos da para muchas lecturas. Entonces Márquez se esconde en un cementerio de novela, está dentro de una cripta, adentro de una caja, de un féretro, le llevan comida de noche y así pasa 6 meses mientras fusilan a sus compañeros de armas conservadores. No puede ir a Francia porque abandonó a Maximiliano en Querétaro y traicionó a Maximiliano y entonces logra escapar a La Habana. Y en La Habana va a llevar una vida completamente tranquila, es vendedor de bienes raíces, es marchante de una tienda de lujo y le lleva sombrillas y zapatos a las mujeres ricas habaneras, le ofrece pues para vender. Y así va a vivir 20 años hasta que una buena mañana un reportero muy incisivo, muy apasionado de la historia, Ángel Pola, le hace un reportaje en Cuba. Y publica ese reportaje en los periódicos en México y eso causa un revuelo tremendo. ¿Quién es el tigre Tacubaya? Y estamos hablando de 1895. ¿Quién es ese personaje? Y obviamente vuelven a resurgir las viejas rencillas de liberales contra conservadores y unos que dicen, no, ya perdónenlo, pobrecito, ya está muy viejito, tiene más de 80 años. Y otros que dicen, desgraciado, infeliz, mátenlo, cómanselo. Total, que Porfirio Díaz, después de haberlo perseguido tanto, y después de que se le fue, se cruzan en el malecón, esa famosa escena que yo les quería contar, después de que el tigre se esconde en el cementerio y logra llegar a Veracruz con las mejillas llenas de carbón, con una recua de mulas allá arrastrando, tarda 15 días en llegar al puerto de Veracruz, disfrazado, obviamente, se baña, se peina, se arregla, con la ayuda de unos amigos y queda como marinero británico. Entonces habla un perfecto inglés y está vestido de azul marino. Y en el malecón, hablando inglés, como si fuera británico, se cruza, ustedes lo pueden ver, es muy blanco, es español, entonces pasaba perfectamente, se cruza con Porfirio Díaz que iba a sofocar una rebelión en Yucatán. Y Porfirio Díaz no lo reconoce. Y poco le falta para hacerle una trompetilla y decirle, adiós, me estoy yendo. Y así se va de México. Y muere en La Habana a los 93 años. Convencido, según sus memorias, nos lo indican a finales del siglo XIX, de que todo lo que hizo, lo hizo bien y en pro de la Iglesia. Porque un héroe sin antihéroe no tiene razón de ser. No podemos entender por qué Benito Juárez manda a fusilar a Maximiliano si no entendemos todo lo que sucedió antes.
Y no es de que el otro era cruel y tenía que vengarse, no, había una cantidad de razones que hicieron que el mensaje de Benito Juárez fuera: a partir de ahora ninguna nación volverá a invadirnos, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Austria. A partir de ahora somos un México soberano, independiente, que es el México de hoy, el que buscamos hoy. Pues muchísimas gracias, sobre todo porque eres de las entrevistas más interesantes que hemos tenido en el programa y te deseo la mejor de las suertes con tu libro. Muchísimas gracias, Betty. Gracias a todos ustedes también por este espacio. Nosotros continuamos.